Amigas, amigos, ¿cómo están? Qué gusto que nos acompañan nuevamente aquí a Sororidad. Ya estoy aquí, ya no sé a dónde me mandan, qué gusto me da verlos. Hoy estamos muy contentos de estar nuevamente en este espacio para ustedes, comentando temas que ustedes nos han sugerido, que ustedes nos han dejado en sus comentarios, y yo les agradezco de verdad, de corazón, todos esos comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Regeneración. Muchísimas, muchísimas gracias. Y hoy déjeme le cuento que estoy muy contenta porque ya estamos cerrando el año, ya estamos en esta ya recta final para cerrar el año, en estas fechas ya en que se acerca la Navidad y se acerca el Año Nuevo y ya vienen las posadas y ya vienen las fiestas, este maratón Guadalupe Reyes que nos tiene, bueno, ¿qué les cuento? Ya en todo su apogeo. Así es que hoy estoy muy contenta porque acompañándome están dos personas que yo quiero muchísimo, que yo estimo muchísimo. Yo sé que este programa es de mujeres, para hablar de mujeres, pero ¿sabe qué? Para cerrar el año también necesitamos conocer un poquito de la opinión de los caballeros, de los hombres, de esos que estamos aquí de repente haciendo a un lado en sororidad porque nos interesan más los temas de mujeres. Pero hoy me da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta mesa a nuestro querido amigo, nuestro jefe también aquí de Regeneración, Raúl Castellanos. Amiga, Raulito. Querida Carito, qué honor, qué gusto, y además, invitado de lujo. No, hombre, y además, ¿qué les cuento? También déjeme darle la bienvenida a mi querido Guillermo Ramón Ramírez, que está también con nosotros aquí y que he invitado a estos dos caballeros para platicar un poquito acerca de cómo está Oaxaca y todo lo que tenemos que ver en estos últimos días. Guillermo, qué gusto, amigo. Carolina Espina, muy buenas tardes. Gracias a la invitación, licenciado Raúl Castellanos. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos. Soy muy afortunado de estar en este set de sororidad y además de esta plataforma digital que encabeza Raúl Castellanos, donde han estado sentados, hay que decirlo, todos y todas. Así es, todos y todas. Ay, voy a hacer algo con Memo, fíjate, Raúl, si tú nos autorizas. Pon la música. Si tú nos ¡No! Oh, pues, bueno. Un programa, algún espacio. Claro, lo que quieran. ¿No, Memo? Sí, así claro. como el que teníamos en radio, de repente hacerlo aquí. Yo me si tú no acuerdo sabes. de ese espacio de radio porque alguna vez que fui candidato, de las muchas veces que he sido candidato, siempre me recibían, además con un padre, pues ustedes han sido siempre comunicadores, pero además yo diría con varias características que no tienen todos los que se dicen comunicadores. Uno, el talento. Dos, el estilo. 3, la pluralidad, ¿sí? Creo que esos conceptos son fundamentales. Entonces, siempre lo que han hecho ustedes es increíble. Es decir, hacen muy buena pareja en el tema de los medios. Y claro, para Regeneración sería un gran honor que pudieran estar acá, hombre, ¿no? El año que entra va a dar para todo, para dar y prestar, ¿no? Ya está, no se diga más. Ya. Además, gracias, mi querido Raúl, porque la verdad es que las cosas que de repente creamos, Memo y yo, nos divierte muchísimo. Sí, te una llamada en Milenio para decirles que el otro día no que no puedo. Que no puedo. Que ya hice compromiso. Que ya no. Pero siempre nos divertimos muchísimo. Siempre estamos haciendo cosas nuevas para ustedes, siempre estamos tratando de innovar, realmente los medios de comunicación ahora con esta era digital, pues sí han revolucionado realmente todo lo que tiene que ver con la información y con todo lo que tiene que ver con los medios, ¿no? Con la gente que estamos ahí de alguna manera todos los días trabajando en esta profesión y que tratamos de llevarla así, ¿no? Profesionalmente, porque lamentablemente el periodismo se ha por ahí prostituido un poquito con mucha gente que ha agarrado esta profesión, esta noble profesión, esta profesión que muchos amamos muchísimo, pero que la han tomado como, no sé, como algo para pasarla al día, ¿no? Y no se vale. Entonces, pues bueno, estamos en esto y hay que llevarlo bien, a buen puerto, ¿no, Memo? Así es. Y entonces, en este recuento que vamos a hacer de fin de año, híjole,
hay tantas cosas de qué hablar, ¿no? ¿Por dónde empezar? Ese es el punto, ¿no? Sí. Yo creo que lo más relevante, en cierta forma, es el contexto de la pandemia. Todo lo que hemos tenido que enfrentar en medio de la pandemia. Digo, no sé, creo que... Y de ahí se derivan toda una serie de circunstancias. Hemos perdido amigos, hemos perdido familiares. En mi caso, afortunadamente, no, aunque sí he tenido familiares graves, no sé, ustedes. Tú te viste delicada. No sé, de Memo. No. Es medio delicado, pero sí es. Es delicado de otro tipo. Como que se le troncha. Pero sí creo que el tema de la pandemia ha venido a cambiar incluso formas de ser, formas de actuar, formas de pensar. Un poquito menos que el año pasado, ¿no? Pero... Menos, sí, por las vacunas que ya llegaron, ¿no? Que las vacunas que llegaron. Pero no ha dejado de ser un tema relevante, que afectó a la economía, que afectó a las relaciones humanas, la vida en familia, la educación, en todo, ¿no? Entonces yo creo que ese fue un gran tema. No sé tú qué opinas, mi querido Memo. Sí, pero que como sociedad a nivel mundial, creo que nos tuvo que haber cambiado y movido más. Porque pensaríamos que así debería tendría ser. Que haber sido, ¿no? Sí nos movió en el tema económico y vamos a verlo tal vez un poco desde el tema de nuestro núcleo, de la comunidad. Dejamos de ser solidarios, dejamos de incluso ya no de preocuparnos por lo que ocurre a nuestro alrededor, sino por nosotros mismos, sin importar que afectemos a los demás. Creo que esa parte no cambió y lo acabamos de ver hace poco con un problema que propició una mala gestión de la autoridad municipal de Oaxaca de Juárez, con el tema de la basura, que no pudieron resolver un conflicto sindical y que detonó en lo que todos conocemos. La basura no llegó a un automático ahí. Se veían los montones de basura que no recolectaban y la gente seguía poniendo más basura sobre eso. Creo que eso nos habla también de que como sociedad, a pesar de una pandemia, no hemos evolucionado. Y es tal vez un pequeño ejemplo. No, y no hemos evolucionado en eso y en muchísimas cosas más, porque si bien, como lo dices, ese ejemplo clarísimo de que fueron a dejar la basura y la gente seguía poniendo más era, vamos a molestar, a seguir molestando al prójimo, ¿no? Porque, no sé, en lugar de haber alzado la voz y haber dicho, oigan, solucionen esta, porque además era una privada, una casa particular. Un parque. Un parque, bueno, o una calle, Domingo, ¿no? o una calle, ahí donde hay un basurero pequeño, donde lo ponen para que pongas la basura que vas caminando y vas comiendo, no sé, la pongas en su lugar. No, hay gente que de su casa saca la basura, entonces, saca las bolsas y se vuelve... Si lo analizamos, eso es tema de educación también. Y si lo analizamos un poco más a fondo, ya desde el punto de vista sociológico, sí como sociedad estamos... habría que analizarnos un poquito, ¿eh? ¿Sí? Después de lo que nos ocurrió con 2006, por ejemplo, en Oaxaca, el tema de los bloqueos nos tiene en habría que preguntarle a un especialista, una enfermedad social ahí con nosotros. Estamos traumados. Es cierto. Entonces, la problemática social detona en otro tipo de situaciones que como sociedad no hemos podido resolver, a pesar de una pandemia que tuvo que habernos movido a ser tal vez más a ser más conscientes, ¿no? A ser más conscientes de todo lo que puede generarnos, pues no sé, una falta de sensibilidad ante ciertos temas, ¿no? Y ya no se diga el tema de la mala acción, de opacidad, corrupción de las autoridades y todo lo demás que vamos a analizar y que ustedes conocen bastante bien. Pues, claro. Gracias. como en la escuelita. Yo primero. Maestra. Teacher. Miss. O Miss. Digo, ahí no se pregunta, ¿no? Bueno, Raúl viene desatado hoy. Desde hace rato ya está. La verdad muy es que desatado. Este café que nos pasaron así como que, sí, como que lo siento raro. Como que no sabe, agarrando de café, muy sabe rico como, el cafecito, sí, sabe como agave. Pero ya te diste, eso es un café de muy buena cepa. ¿Cómo se dice? ¿Mata? Grano. Grano, de muy buen grano. No se dice agave, ¿verdad? Sino se dice cepa. Digo grano, perdón, de muy creo buen que es grano. de Matatlán, ¿es ese café? Yo creo que sí, Te estás quemando tú solito. Memo, que le tome el café de Memo. Pero a ver,
lo que dice Memo estás poniendo el dedo en la llaga. Yo sí creo que no se ha evolucionado en el tema de la cultura social. Lamentablemente incluso creo que se ha deteriorado, pero no solamente en ese contexto, sino en todos los contextos, lamentablemente. Ve el político. Sí. Ahora son puras mentadas de madre en las redes y anónimos y golpes bajos y juego amigo y todo el rollo, ¿no? Es decir, ¿a dónde se ha elevado? Y otro tema también que realmente se ha deteriorado muchísimo. Oaxaca, perdón que lo diga así, pero así es. Oaxaca, la ciudad, es la caja de resonancias del Estado. Y el Estado es un Estado en donde por su pluralidad, en todos los sentidos, sí siempre hay conflicto. Eso hay que... Así es, así somos. Bueno, además, 570 municipios. ¿Qué hacemos frente a los 4 de Baja California, por decir algo? Claro, ¿no? Decir, claro. Maestra, ¿puedo? Por favor, una vez pida la lanzamos palabra. al aire la pregunta, no voy a poner específica en qué sexenio. ¿Quién gobierna Oaxaca? Saltaron, ¿no? Inmediatamente hablaron ahí de la oficina de Palacio. Oiga, que no diga. ¿No? Pero es la pregunta. ¿Quién gobierna Oaxaca? Exacto. ¿Quién gobierna Oaxaca? ¿Quién gobierna Oaxaca? Y ahorita más, ¿no? Ahorita más. Viendo toda esta situación en la que estamos inmersos, mucha gente se pregunta lo mismo. Claro. ¿Quién gobierna Pero Oaxaca? a eso es a lo que iba yo precisamente para concluir mi idea. Es decir, ese deterioro de la cultura social, política, económica y también lamentablemente del oficio político. Porque mira, este tema de los sindicatos y de los bloqueos y de todo lo que... Siempre lo hemos encarado, pero finalmente creo que en esta etapa última se agudizó por una gran falta de oficio político, claro, de prevención política, claro, e incluso de oportunismo político, e incluso de irresponsabilidad política, porque el tema de la basura ya era un tema que en octubre ya había reventado, y ya se supone que lo habían arreglado, y se vuelve a presentar la semana pasada, y entonces lo dejan crecer, es decir, ¿dónde está? Y no lo han resuelto. Y no lo han, bueno, además... ¿Y dónde está la interlocución? ¿Dónde está la capacidad de gobierno estatal, municipal, incluso del federal, para poder adelantarse? Esa es la política. En la política tienes que adelantarte a los hechos y todo esto era previsible. Y a mí me da la impresión incluso que hasta dentro del contexto de las controversias que existen de partidos y de funcionarios y de niveles de gobierno, lo dejaron crecer. Sí. Porque qué casualidad que después de 3 días en que nos rompieron la madre a todos los oaxaqueños los bloqueos, se sientan en Palacio y hasta les damos las gracias a todos, ¿no? Y suben un tuit diciendo... Gracias a la oportuna. A ver, ¿oportuna de qué? Claro, era su obligación. Y sí tienes mucha razón cuando dices que era previsible, porque ya lo habían advertido, claro, ya lo habían dicho, si no nos ponen atención, vamos a volver a salir a las calles, vamos a volver a bloquear, político, vamos a volver a tirar basura, y no les importó. Y esto como un ejemplo, y como lo dice Evidenciado, con su experiencia, es muy sabio lo que dice, de prever ese tipo de conflictos. El próximo año, el Istmo de Tehuantepec, espero que equivocarme, va a sufrir la mayor cantidad de bloqueos en su historia. Y eso ya es bastante porque ha sido históricamente una tierra de bloqueos por el tema del desarrollo interoceánico que se prevé instalar ahí. Todo mundo, todas las organizaciones van a querer sacar tajada de eso. El presidente de la República ya anunció la instalación de 10 parques industriales, nada más de inicio, en toda esa parte, y cada quien va a quererse llevar una parte y una tajada. Claro. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Presionando mediante un bloqueo. Que eso es lo lamentable. Lo lamentable. Porque finalmente si hay oficio político, se instala o se prevé la negociación. Por supuesto. Porque la negociación no es mala, la política es negociar, en el buen sentido. No así, no en lo oscurito. Que es como acostumbraron a estas organizaciones. Y además, ¿cuántos proyectos Oaxaca ha perdido por este tipo de situaciones? ¿Sí? ¿Cuántas empresas han querido invertir en Oaxaca
y se arrepienten por este tipo de situaciones, mira. por tener que lidiar con bloqueos, con tener que lidiar con gente que quiere sacar dinero de tajada, Los ¿no? líderes. Con gente que está impidiendo de alguna manera Caro, este desarrollo no que podría tener tan Oaxaca. Lejos, Caro, Memo, el tema del comercio informal. Es un tema A de ver, líderes también. yo siempre he dicho que el comercio informal, yo no le llamo ambulantaje porque me parece un poco irrespetuoso para la gente que trabaja, porque también la gente necesita, todos necesitamos ganarnos la vida. Y el tema del comercio informal es un tema que se deterioró en su concepto, en todo lo que tiene que ver la extensión de la palabra, por la corrupción de autoridades con líderes. Hay líderes que se han enriquecido porque te venden el espacio, te cobran 100, 200, 300 pesos diarios por 5 o 6 metros, Sí. y tienen 50 gentes agremiadas supuestamente, y hay contubernio con las autoridades. Eso sucedió en la central de abastos, eso está en el centro. Es decir, lamentablemente se ha deteriorado la vida pública, pero por responsabilidad fundamental de quienes tienen el poder. Perdón que lo diga así. No, Perdón. y ¿sí? siempre los perjudicados somos los ciudadanos, Bueno, ¿no? sí, al final de cuentas. Al final de cuentas, quienes pagan los platos Ahí estaba rotos yo viendo somos los ciudadanos. una serie de mensajes de gente que en los bloqueos no sabía qué hacer con sus enfermos. Sí. Hoy justamente, ¿no? O bueno, el día que fue, oye, esa parte, el día que fue el bloqueo de los maestros o estudiantes, pseudoestudiantes, bloquean una terminal de camiones. Sí. Y bueno, salen a decir, oigan, sean un poquito conscientes, hay gente que necesita ir a sus consultas, gente que necesita viajar para estas consultas. Y no. Y por eso les preguntábamos, vale. entonces, ¿quién gobierna Oaxaca? Porque por una parte están las organizaciones sociales, sindicatos, llámese como se llame, levantando la mano y exigiendo. No sabemos si válido o no. Es su trabajo. Por el otro lado se encuentra la ciudadanía afectada por bloqueos, manifestaciones, toma de oficinas. Y necesita una respuesta de su gobierno. Claro. ¿Y el gobierno? Escondido bajo el escritorio, o vacacionando, o nada más observando las cosas desde la azotea de su casa, como este funcionario municipal que vive ahí enfrente de Santo Domingo, de cuyo nombre ni siquiera vale la pena mencionarlo, porque debería estar en el basurero de la historia de Oaxaca como un funcionario totalmente inepto, solo por ser cuate del presidente municipal, lo pusieron así, o carga maletas, ¿no? ¿Dónde está la autoridad? En medio. Entonces la ciudadanía se queda, la protesta. Sí. Entonces, Se queda secuestrada. en esta entelequia nadie responde hasta que por ahí a alguien se le ocurre en la noche hacer una mesa. Oigan, ¿no lo pudieron evitar? No, y también hay otra parte de estos comerciantes establecidos que también están esperando una respuesta desde hace mucho tiempo de esta autoridad municipal que ni siquiera les ha podido decir por qué no se han quitado esos ambulantes del centro histórico, que cada vez se hace más y más y más grande. Reforma, ¿no? He pasado ahí por lo que es la hemeroteca y ahí toda esa calle también. No, ya cada vez está más, están yéndose más a la... Vemos el llano, también lleno ya. Yo no me opongo ni cuestiono el comercio informal. Todos tienen derecho a vivir, pero se puede hacer organizadamente, de veras. Puede haber espacios para tal, promoverlos, claro, organizarle, evitar la corrupción. En fin, vamos a ver qué hace Paco Neri. Se tendría que hacer valer el principio de autoridad, claro, básico, de primer año de ciencia política, el principio de autoridad. Y es eso, el orden. Claro. Pero es que desde el principio no hubo justamente eso, autoridad ante la falta justamente de experiencia política. Porque no todo es de recursos, ¿eh? A veces no, también de gestión, también es de hablar, es también de sentarse y platicar hacer, de relaciones públicas, tantito, pues, ¿no? Sí, claro. Siéntate a dialogar, hombre. Yo siempre lo he dicho, el presidente municipal tiene que ser un interlocutor de todos los temas. Y usted debe tener un pulso muy cercano, acaba de concluir hace algunos meses la campaña, ¿no? Y habló con mucha gente, ¿no? Sin duda, y ese es otro tema, porque finalmente tendríamos que entrar al tema partidista, ni siquiera le entramos, pero evidentemente también en el tema político. Diría yo que ha habido, no hay debate,
no hay cultura política y lamentablemente, o para bien o para mal, bueno, en este caso, de las elecciones, y esto tiene que ver con la elección que viene, ¿no? Hay mucha desinformación, no hay una presencia real del debate, sino solamente del ataque. Entonces, y además quien tiene recursos, pues primero controla, ¿no? Quien tiene estructura, controla. Y además, en este momento hay que reconocerlo, hay una marca que está de moda, ¿no? Sí, y lamentablemente. Es la marca. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Esta en la que los partidos políticos van a tener que luchar contra esta marca, porque no sé si ahora el electorado se va a fijar en la persona, en la marca, en las propuestas. Es una elección que se viene muy interesante. Van a estar buenos los cocolazos. Ya están, ¿no? Bueno, ya están, entre unos, porque entre un solo partido están buenos los cocolazos, faltan los demás, ¿no? Que le entren al jueguito, pero ¿cómo la ven ustedes? Yo pienso que lamentablemente no hay liderazgos, no hay en quién confiar, no hay a quién seguir. Si nos vamos un poquito a la historia contemporánea, por ejemplo, ese tipo de personalidades, de personajes, que a veces ni siquiera sabías, no entendías, ¿no? De chavo en esa época, que era tal vez el Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, pero veas la imagen de Cárdenas, por ejemplo, te gustaba, lo seguías, ¿no? Te inspiraba. Ya por otro lado, tal vez hasta un Maquío, ¿no? Te inspiraba. Eran esos líderes emblemáticos que la gente seguía por querer verdaderamente un cambio en su situación. En este momento no lo veo. No veo a un Alito, ¿no? De candidato, a un, ¿cómo se llama este otro güero del PAN? Anaya, ¿no? De candidato. Ya se fue al país, ¿no? Ya está huido, ¿no? Lo están investigando, todo el mundo tiene cola. Además, si revisamos todos estos años de corrupción, la culpa no la tiene la marca, dijeran, ¿no? No, la culpa no la tiene Morena. Aprovechó el momento por toda esta oportunidad que tuvo el PAN en su momento, el PRI en su momento, y que ahora lo está retomando Morena. Y que la gente sigue fascinada por eso. Y que además, no solo eso, lo están copiando. Ya el gobernador anunció que el próximo año en el paquete electoral va a venir bueno, está bien, ¿no? Una beca para quienes estén desempleados. Es decir, la política barata de regalar dinero, yo no digo que tal vez esté mal, pero que tiene que ser parte de una política social de otro tipo de cosas, no nada más esa parte de regalar dinero. Porque está bien fácil. ¿Qué más? Entonces yo no veo liderazgos. En cuanto a los candidatos, pues sí, ¿no? Hay que levantarle la mano a tal o a cual. Pero verdaderamente hay un liderazgo nato, real. No sé. Bueno, yo creo que si hablamos de liderazgos a nivel nacional, el presidente López Obrador ejerce un liderazgo. Lo tiene. Sin duda, ¿no? Además, con la legitimidad de haber ganado la elección. Digo, y la ganó después de tantos años de recorrer el país, todo lo que tú quieras. Sí. Es decir, ese es un punto. Lo que yo creo, mira, yo planteo el tema así. México ha sido un sistema, un país con un sistema presidencial. Un amigo que luego a veces viene decía presidencialista. Bueno, ya un poco, en un plan un poco chocarrero, pero es presidencial, nuestro sistema político. Y siempre el sistema presidencial, o presidencialista, si tú lo quieres llamar, siempre conlleva una concentración del poder en el presidente. Así ha sido siempre. Lo fue desde Cárdenas. El presidente concentra poder y toma decisiones y tiene mucha capacidad, diríamos en el buen sentido, de maniobra. Sin embargo, en un sistema presidencial son fundamentales los contrapesos, y el contrapeso fundamental es el Congreso. Y lamentablemente ha habido momentos, creo que de alguna manera el actual es así, en donde el Congreso no es un contrapeso, independientemente de que haya
otras fuerzas políticas representadas ahí, pero que no tienen la capacidad y sobre todo no tienen el proyecto para poder contrastar frente al proyecto en el poder. Yo creo que el gran problema de este país es que las oposiciones en este momento no han podido construir o articular un proyecto de gobierno, debatir adecuadamente propuestas alternativas a las políticas públicas que muchos cuestionan, para decir, frente a A está B. No lo hay. Entonces, ese es un punto. El otro es este tema que ya lo comentábamos al principio, del sentido de oportunismo que hay por parte de actores políticos que, pues, sin tener una presencia real, se presentan como los salvadores de la patria. Y los salvadores ya no existen, mano. Digo, esa es la verdad. Entonces, sí creo que el país está en ese contexto y lamentablemente en el caso de Oaxaca, que estamos enfrentando ya un proceso electoral que empezó en septiembre, pues hay una gran confusión y como tú dices, los candidatos o precandidatos o personalidades mencionadas, porque luego dicen que todavía no son precandidatos porque la ley no se los permite. Y ya está, hay espectaculares, ¿no? Ya está, hay un montón de cosas, ¿no? Que no están en el debate real de lo que debe ser la propuesta, el contraste. ¿Qué están pensando para Oaxaca? ¿Qué están pensando en estos temas? ¿O qué plantean frente a estos temas? El tema del ambulantaje, bueno, del comercio informal, perdón, el tema de bloqueos, el tema de las organizaciones sociales, el tema de la política pública, cómo van a encarar el tema del transísmico, lo que tú comentabas, que toda la región del Istmo se va a ver involucrada en este contexto. Que es un detonante de la economía del Estado y claro, del sur del país. ¿Por qué no ponerlo en términos reales y en términos positivos? Y en lo único que están metidos, Caro, es en madrearse. Sí, definitivamente. Son temas que se van a poner muy, muy intensos en las próximas semanas. Perdón, nada más déjame apuntar esto. Sí. A este momento, en Morena, primero dijeron que eran 4, ¿no? Su consejo decidió que eran 4, creo que así fue primero. Luego ya que eran, creo 6. Que 8, no, 8, porque también tienen 3 mujeres, 3 hombres, no sé. Luego ya ahora ya son 6. Y que va a haber una primero encuesta. Eran 18. Sí, los que primero se inscribieron una convocatoria 18. Y podía inscribirse quien quisiera, ¿no? Entonces, si tú abres de entrada, si tú abres una convocatoria, el que se inscribe tiene derecho. Claro. Perdón. La encuesta debe ser para los 18, o los 50, o los que fueran, para que la abren. Si no querían abrirla tanto, pues entonces pongan recursos. Es justo el argumento de Alberto Esteban. ¿No? Y de muchos otros, ¿no? Que ya no. Número 1, ¿no? Y luego que van a hacer una encuesta y 2 encuestas espejo. Yo no le entiendo. Me cae. Perdón, no le entiendo. Además, yo siempre he dicho que las encuestas son trajes a la medida, mira. Son como tu traje azul que traes elegante, cabrón, ¿no? Son trajes hechos a la medida. Pero sería muy interesante saber si verdaderamente va a ser desde una encuesta o de otra vez desde el presidencialismo, ¿no? Por favor. Desde Palacio Nacional llega el gran dedo ejecutor. Decidir y dice, quién va a ser él. Tal. Ese es el punto, ¿no? Además, entonces todo lo demás es una ficción. A ver, pero eso es lo que de verdad debería la sociedad valorar y lamentablemente volvemos otra vez a lo que ya habíamos comentado, la falta de cultura política, pero yo quisiera ver debates entre los precandidatos, claro, los que quieren aspirar, propuestas, es decir... Y que sea la ciudadanía quien elija realmente. Incluso las benditas encuestas, a ver, ¿tú sabes a qué universo van dirigidas? ¿Tú sabes cuándo van a ser? ¿Tú sabes por qué vía? ¿Tú sabes hacer la metodología? ¿Tú sabes las preguntas? No hay nada. Yo no la conozco. No sé si ustedes los conozcan de la encuesta. Algunas series pues sí lo publican, pero resulta que es una entrevista, una encuesta telefónica de 1,000 personas que realizó un robot. Y en una sola zona. Entonces, sí, como que te deja dudas y luego todo
sirve esta pequeña fotografía para maximizarlo. Entonces ya los especialistas en comunicación, ¿no? Ya le cambian, porque también hay otras que son también especialistas en comunicación. Yo no sé quién les dijo que subir foto de lo que estaban comiendo era hacer política y estaba padre. Ya todo el mundo sube. Estoy presumiendo mis memelitas que están muy ricas. Y creen que con eso ya son pueblo, ¿no? Creen que con eso ya el ciudadano va a decir, ay, mira, como come memelitas igual que yo, voy a votar por él. El puesto de Doña Pelos está muy rico. Claro. No, está complejo. Tienes toda la razón. Va a ser muy complejo, va a ser muy divertido también ver cómo se va a llevar a cabo este proceso. Sin duda, el año que viene será un Pero hay otra cosa, año... mi carito. Memo, yo vi una nota de una entrevista que dio Mario Delgado a Ciro Gómez Leiva, donde decía que ahora en diciembre va a haber ya candidatos. Sí. ¿No? Pero a ver, de acuerdo con la ley, entiendo que apenas en enero empiezan el tema de precandidatos, o sea, registro oficial. El registro de precandidatos en los partidos para entrar en un proceso de selección interna. Si Morena ya va a tener candidato o candidata, o candidata o candidato en diciembre, toda la etapa de precandidatos, ¿cómo la van a librar? O sea, quien ya sea candidata o candidato se va de vacaciones, o la metemos un convento, o lo metemos un convento a orar, o lo mandamos ¿a dónde? Pues a la playa. ¿No? Digo, no, ahí empieza el tema, pero va a empezar el tema en abril. Sí. No, bueno. No, yo creo empieza que con antes, la ley. No, ya de procesos oficiales. Procesos ya oficiales. Sí. La elección extraordinaria. Y pongo el ejemplo, las que Santa hay. Cruz, Jococutlán y las otras del Istmo de Tehuantepec, ¿no? Abril. Y luego va a venir la consulta ciudadana. También. También, claro. Y luego ya nuestro proceso para elegir gobernador o gobernadora. O sea, de aquí a junio, lo único de lo que se van a dedicar todos los políticos y todos los funcionarios y todas las personas que están queriendo que quede el compadre para que seguir teniendo chamba, porque el ciudadano sigue haciendo su trabajo, ¿eh? Sí, es como aquellos que se pelean por ser morenistas o no morenistas y el presidente ni te conoce, hombre, tú sigue chambeando que no te va a llegar el dinero del cielo, ¿no? Los que dependen de eso, pues van a estar distraídos en eso. Entonces, vuelvo otra vez, ¿dónde queda la ciudadanía que requiere las respuestas? Entonces ya le van a tocar en la campaña. Oiga, ¿no quiere usted un mandil, una despensa, 500 pesos, su gorra y su playera? Es lo más triste, porque entonces todo se circunscribe a ese momento previo de una semana antes de la elección, donde ya saben aquí que doña... A ver qué me va a dar. Del día de la elección. A ver qué me va a dar. Tú me preguntabas hace rato, oye, vamos a pedirle al productor que nos dé otros minutos, ¿no? Sí, unos 5 minutitos más. Si fueras tan amable, ¿no? Pídele, por favor, pídele autorización a don Sergio Sosa que nos permita unos minutos más, ¿no, señor? Que nos autorice el director en jefe. El director en jefe, don Sergio Sosa. Bueno, pero a lo que voy es esto. Tú decías hace rato ese tema de la elección pasada y pasada. Oye, es que era increíble el día de la pasada elección municipal. Yo fui a mi casilla a votar. Y enfrente, en la casilla de enfrente, enfrente de la casilla, que era una escuela, había en la sombrita, porque además ahí les tocaba la sombra, porque el sol sale así, ¿no? Entonces, había 2 hileras de sillas. De un lado eran priistas y del otro lado eran morenistas, ¿no? Estaban varias señoras y un cuate que se veía coordinando. Entonces la gente llegaba, votaba y se iba de aquel lado a ratificar no sé qué, y yo sabía que ahí le daban como un valecito, ¿no? Es decir, esa es la tristeza de lo que está sucediendo. No, 8 días antes, hombre. El día de la elección. El día de la elección se opera. Pero luego empiezan su fórmula de 1 más 1 igual a 2 por 10, ¿no? O sea, tienes que llevar a tus cuates a votar. Es eso, es toda lo que te comprometiste, ¿no? Lo que elegantemente antes era el mapache, pero ahora se llama ingeniería electoral. ¿Qué tal, ¿no? Ahí está el tema. Y además hay otro punto que me parece que también tiene que ver mucho con lo que viene, con lo que tú planteabas, Carito. A ver, hay quienes dicen, ya está resuelto Oaxaca. Yo creo que, como bien apuntan, no hay nada resuelto. No. ¿Por qué?
Primero, la bronca interna de Morena. Ahora, ¿qué? ¿Por quién se perfila? Se supone que los más fuertes son la senadora Harp y el senador Jara, que pidió licencia. ¿No? En un acto que creo que es correcto porque finalmente... Congruente, ¿no? Pues sí, al final de cuentas, es decir, yo quiero estar en lo que estoy. Bueno, ahora, no sale. ¿Quién tiene la mayor infraestructura? Se le reconoce, porque se le reconoce en Oaxaca. La infraestructura a ras, como la quieras poner, para llevar a la casilla o lo que sea. Pues es Salomón, la verdad. Sí. Cuando yo fui candidato a gobernador en el 92, ya hace un rato, en la costa, por ejemplo, quien operaba y quien era el PRD era Salomón y tenía ya sus... Tiene una presencia importante, presencia. innegable. Bastante, ¿no? Entonces bastante. hay que reconocerlo. Dos, a ver, no sale Salomón, ¿qué va a hacer? Luego en la encuesta esa, como la plantearon de los 6, pues ahí también le dieron, por la alianza que hay, o la coalición que se construye, está un candidato del Verde y un candidato del PT. Creo que el candidato del PT ya dijo hace unos días en un programa que él va a apoyar a quien salga. Pero bueno, habrá que esperar qué va a hacer. Y luego el del Verde, qué va a hacer, que además lo halagó hace unos días el gobernador, ¿no? Y en ese contexto hay todo un proceso, creo yo no sé de política, pero creo que lo hay en términos globales. Nuevo en esto. Es lo que dicen que hay un proceso de negociación PRI Morena para ver cómo se ponen las cosas. Entonces, a ver, sale, ya no solo eso, ya PAN, Morena también, ya fueron a presidirse hace unos días con el secretario de Gobernación. A ver, sí, pero a lo que voy es... Pero es lo más triste, no hay otra forma de pensar. A mí lo que me dijo una gente muy de Morena, que es internamente importante ahí, que conoce pues el tema, me dijo, el mayor problema está en Morena. ¿Qué va a pasar con los que no queden? ¿No? Porque eso puede llevar a la pulverización. Ah, claro, por supuesto. Y en ese contexto, pues el PRI empieza el 2 de enero su proceso de selección interna. Creo que ya hay 5 personalidades apuntadas. José Ángel Villarreal, Eliodoro, Germán Espinosa, la diputada Eufrosina y Mariana Nazar. Y los que se acumulen, porque si tienen las posibilidades van a entrarle. Entonces, ¿qué va a pasar ahí también? ¿Cómo se van a dar las condiciones? Va a haber solamente 2 candidatos. Se va a coaligar el PRI con el PAN y con el PRD. No, ya dijeron los del PRD que no. ¿Qué va a pasar con Morena? ¿Quiénes van a ir? Entonces, esto es un galimatías. Sí. Está el PT, está el Verde, está MC. ¿Qué van a hacer? Está el PUC. A ver, todos los chiquitos. Nomás recordemos un hecho. En la elección anterior de gobernador, el PT, Morena y el PRD fueron, al final, por la libre cada quien. Si hubieran ido en coalición, el resultado hubiera sido diferente. ¿Sí o no? ¿No? Entonces se supone que ahorita van a ir en coalición. Bueno, hoy, como diría Fox, ¿no? Pero mañana, sí. ¿Qué va a pasar? Se van a poner buenos estas elecciones, se van a poner buenas estas semanas que viene. Vamos a cerrar el año con todo el ánimo del mundo, vamos a cerrar con muchas cosas, con todo esto que hemos estado platicando, con pérdidas, ¿no? Se nos fue Vicente Fernández, se nos fue Carmelita Salinas. ¿Por qué no pasamos a los temas agradables, no? Porque ya se nos acabó el tiempo. No, espérate, que nos dé más tiempo. ¿Podemos ir más tiempo, hombre? Por favor. Okay, digo, si ya, no tienen inconveniente. Ya el director, don Sergio, ya nos... Oye, es el último programa del año que haces. Además, el gusto de verte, de estar contigo, con este malvado que lo aprecio y que lo respeto, ya lo dije, por su talento y su estilo. No, espérate, hombre, vamos a ir cotorreando otro ratito. Ahora vamos a lo bueno. Vamos a lo bueno. ¿No? Sí. Bueno, a lo bueno en cierta forma, pero sí, recordar a gentes como Vicente,
Puta, ¿no? Yo tengo una canción que me encanta de Vicente Fernández que se llama El último beso. No sé si la han oído. No Ay, la hemos oído, pero bueno, hay que buscarla ahorita. el último, no la podemos poner porque si no los derechos de autor, ¿no la has oído? Sí. El último beso, ¿no? Si me hubieras dicho que este era el último beso, te seguiría besando. ¡Hijo! ¡Órale! ¿No? Y bueno, si lo ponemos en contexto, se fue tal vez uno de los últimos ídolos Sí. de toda una generación. Sí. Mantenerse vigente durante 50 años Sí. no es una cosa fácil. Sí, no. Y tal vez después de José José, de Juan Gabriel, quedaba en la época contemporánea Vicente Fernández. Ujú. Si Pero lo además, ponemos con sí, un contexto, Memo, perdón que te interrumpa, mucho más popular. sí. Porque vamos, José José sin duda es un ídolo, pero vamos, yo no creo que hubiera permeado a tantas clases populares. Y Juan Gabriel tenía también su contexto. Pero Vicente, donde fuera, cabrón, lo veías con los fifís Sí. y lo veías con los chairos. Pero son de los personajes, ¿No? es Sí, eso, de son de los los personajes personajes que invariablemente Sí. en algún momento de nuestra vida tenemos contacto y acabamos Ah, cantando claro. Volver, ¿Quién no Volver. se sabe una canción de Vicente Fernández? Claro, Creo todo que mundo. todo el mundo, ¿A hasta ti los cuál te gusta? niños. ¿A ti cuál te gusta? Híjole, es que no recuerdo cómo se llama una canción, pero Pero ¿cómo va? Canta, canta. Me voy a poner a cantar como Memo, que canta la de sororidad, ¿no? Invariablemente, en esta generación, mi hijo esa mañana tiene 14 años, Manuel, se despierta y me dice, papá, se murió Vicente Fernández, yo Sí. canto sus canciones, 14 años. 6 de la Sí, mañana, sí, ¿no? sí, 6:15, sí. una Sí. cosa así, qué bárbaro. Y un día antes, Carmen Salinas, que también fue todo un personaje también en muchos contextos. En la época contemporánea, ese ídolo tal vez como Pedro Infante, como Jorge Negrete, como fueron en su momento, en esta época contemporánea, y son ídolos que tal vez ya no existen Ujú. y que ya no se repiten. Tal vez nos queda a esas alturas internacionales Luis Miguel, ¿no? Tal vez. No, bueno, a Pero ver, ya- a ver, ya vamos en a- otro no, a ver, contexto. Por eso, no, y vamos no, otra vez a los liderazgos. ¿Quién? ¿Quién va a llenar, Santa Fe Clan. quién va a llenar esos huecos Claro, de eso esa sí está. gente que se está perdiendo, ¿no? No, yo creo que es difícil. O sea, Bueno, ¿quién va a llenar el hueco guardadas de un las Vicente proporciones, y Fernández? perdón que lo diga porque vas a decir que es comercial, ¿quién llena el espacio de los Beatles? Sí, por ejemplo, ¿no? ¿No? O sea, no hay ahorita una banda icónica así que tú digas, ¿No? no hombre, le está Claro. pisando los talones. Ahora, en este O la contexto, que fue tu ídolo, Parchís. imagínate, ¿No? hasta ahorita no había Sí, pero que son de esos artistas nadie que ha llenado el que no hueco son de Parchís. una época o que no son de una canción o de un solo disco, que tuvieron toda una trayectoria. Todo Y que ahora, si los ponemos en esta época actual, la letra de sus canciones Sí. son incorrectas, ¿no? Son Sí, políticamente incorrectas. Son misóginas. Son misóginas. Son Ah, no, sí, agresivas, no, son o sea, si las porque ponemos- violentas. hay que tener el Sí, lenguaje, ¿no? sí, no son inclusivas, Sí, ¿no? sí, sí. Machistas. Son machistas. No, bajo ese criterio, Y además- Pedro Infante lo crucificaban, mano. ¿Eh? Esa es la realidad, Sí, ¿estás de sí, acuerdo? Sí. Sí. O No, sea, puta. ya era un tema de, era por todos conocidos que Vicente Fernández era un misógino machista, porque era un señor que, a ver, recordemos las declaraciones cuando estuvo tan enfermo y que le Tocándole iban la a poner, puerta a San Pedro, no. espérame, por que le favor. iban a poner un riñón, ¿no? Y que dijo que no quería que le pusieran un riñón porque no sabía de dónde venía ese riñón y que qué tal que era de un homosexual. O sea, el señor estaba pensando más en su homofobia que en su vida, pues. Entonces, ya sabíamos que el señor era de alguna manera homofóbico y bueno, Bueno, ahora... A ver, claro. A ver, Nadie ahora es le... perfecto, Eso que ¿no? tiene que Ya, ver ya, con no, volver, no, no, volver sí. a tus brazos. No, y el Oye, rey. estamos y- hablando de que las canciones Ahora sí, de ahora sí te son estás viendo, por- te estás viendo muy de género, ¿eh? Y digo con todo respeto, Oye, al estamos género. en sororidad, espérame. No, ya, Memo, ya. A ver, Memo, ya Tiene córtale. un disco, hay que revisar su discografía porque hay discografías muy interesantes. Tiene un Sí. disco de tangos Vicente cantados Fernández. en la voz de Vicente Fernández, que es una maravilla. El tango de por sí, si le ponemos una atención a la letra, tiene el una tango es tango. terminología El tango es tango. complicada y cantarla tiene su Y su generalmente el complicación. tango es de desamor. Sí, pero cantadas con Vicente Fernández,
de verdad es una joya ese disco, entre muchos otros, desde luego con grandes compositores como Fernando Zeta Maldonado, Martín Urieta, y bueno, y tantos otros, José Alfredo Jiménez, desde luego. Álvaro Carrillo. Álvaro Carrillo, sí. Álvaro Carrillo, oaxaqueño también, ahí de la costa. Pero que son canciones que no suenan igual con nadie más. Urge, por ejemplo, Acá Entre Nos, de 7 a 9. No, hombre. Oye, esa de 7 a 9 está fuerte, ¿no? Aguanta. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo sí me sé muchas canciones de Vicente Fernández. Independientemente de que sí me gustan algunas, mi papá era fanático de Vicente Fernández. Mi papá escuchaba a Vicente Fernández y entonces yo me quedé con creces con esa cultura musical de ciertos personajes, ¿no? A mi mamá le fascina, por ejemplo, Javier Solís, ¿no? Entonces creces ahí con ciertas cosas y cuando las escuchas dices... Sombras, nada más. Bueno. Sí, de boca también a una Javier época. Solís fue una época, de tu vida, de tu Como dicen, ¿no? infancia, El ¿no? soundtrack personal. Sí. ¿A ti cuál te llega? ¿De Vicente Fernández? Sí. Híjole, es que no me acuerdo cómo se llama. Estoy tratando de buscarla mientras ustedes platican. Algún admirador te la cantaba. No. ¿No? ¿De qué se trata? Pues. Es una que habla de que todavía no te pierdo y ya me duele que te vas a ir. Órale. Sí, es muy bonita, pero es que no me acuerdo. Ya andas con otro. No se ha ido, hombre. Tranquila. Esos celos. No es esos celos. Se llama, ¿cómo se llama? No la recuerdo. Lástima estoy tratando que seas ajena. No. Eso está muy bueno. Mis botas de charro. Las Cuando llaves de sea miel. grande, las llaves de miel. Hermoso Cariño también Hermoso era Cariño, muy bonita, ¿no? Sí, Aquí tienes las llaves de mi alma. Sí, no. Puedes entrar a la hora que tú quieras. ¿Qué tal, ¿Ya? ¿Qué Pues tal? No, sí son muy llegadoras esas canciones de Vicente Fernández. Y ya cuando estás entonadito con 2, 3 cafecitos, no, hombre, ¿qué te cuento? No, pues sí. ¿Cómo va tu café, por cierto? Mi café de agave, muy bueno. Sí. ¿Y el tuyo? El mío es más internacional, Sí, ¿verdad? más altura, mi café. Praga. Muy bien, pues qué gusto, de ¿No? verdad. Salud. Bueno, pues qué digamos. Esta mesa del caray. Digamos feliz Navidad y próximo año nuevo. Estamos aquí celebrando aquí este feliz encuentro. Sinceramente creo que estamos cerrando un año dentro de las posibilidades, dentro de todo lo que nos ha permitido la vida, un buen año. Trataremos de que el que viene sea mejor, ¿no? Nos vienen muchas cosas para quienes nos dedicamos a los medios de comunicación. Va a haber mucha información, va a haber tela de dónde cortar, ¿no? Va a haber carnita de dónde desmenuzar para la información. Así es que esperamos que el próximo año sea muy bueno. Mira, yo creo que lo fundamental, y no sé, creo que ustedes coinciden, que estamos aquí sentados, estamos con vida. Platicando, riéndonos. Salud, estamos cotorreando. Yo diría que cuando hay una frase, no sé de quién es, pero a mí me la decían con frecuencia, que cuando, creo que era de Juan Gabriel, yo espero que cuando nos vaya mal, nos vaya como esta tarde. ¡Qué maravilla! ¿No? Sí. A gusto. Gracias, Memo. Gracias, Raúl, por estar aquí. Gracias. Qué gustazo, qué gran cierre de tu programa. Te queremos mucho, de veras, te queremos mucho, Caro, y te admiramos, te respetamos. Gracias por invitarnos. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado en este espacio. La verdad es que fue maravilloso. Lo tomamos así como de bote pronto por este cierre que ya tenemos. No vamos a tener programas hasta el próximo año, así es que aprovechamos para que, estos dos amigos queridos que yo quiero con todo mi corazón, estuvieran hoy en este programa y me ayudaran a cerrar el año, a cerrar bien contentos con estos temas que ustedes ya escucharon y que, pidiéndole a Dios que el próximo año nos vaya muchísimo mejor. Así es que gracias, Memo, por estar aquí en Sororidad. Es una disculpa por hablar de todo y de nada, pero muy contentos. Seguramente quienes están viendo también la pasaron igual de bien que nosotros. Sin duda. Gracias, Raúl, Carito. gracias. Gracias. Gracias a usted también por estar estos minutos con nosotros.
De verdad le agradecemos ahí al productor que nos regaló unos minutos de más para este programa, para poder hablar. Al del sonido y, también. Sí, que luego, a los muchachos yo les agradezco muchísimo por todo este año que nos director tuvieron general, aquí. Sergio Sosa también. Así es, a todas las personas, a ti Raúl por haber albergado Sororidad un año más y tu casa. sobre todo a usted que nos ve todos los viernes, muchísimas gracias, de verdad, le agradezco de corazón y ¿qué le digo? Le deseo lo mejor para esta Navidad, que la pase con su familia, que la disfrute muchísimo. Esta pandemia nos ha dejado muchas cosas buenas y muchas cosas malas, pero si usted tiene a sus seres queridos con usted, si los tiene junto, Sí. abrácelos, Claro. béselos, dígale que los ama Bien. y disfrútelos al máximo. Y el año nuevo, oiga, pésquelo así como viene. Así es que nos vemos el próximo año. Les agradezco mucho. Felicidades a todos. Gracias.